Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, noches. Dios les bendiga. Son tan amables de, estando en pie, tomando la escritura, la abramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 2, en los versículos del 44 al 47, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versículos del 44 al 47. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Me espero tantito. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versículos del 44 al 47. Lo vamos a leer alternadamente. Comienzo yo a leer el 44, usted el 45 y nos unimos en el 47. Amén. Dice así: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y repartían a todos. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Todos alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora estar delante de ti, Dios, y poder también, llegado el momento, Dios, de meditar en tu palabra, pedimos de tu bendición y de tu misericordia, bendito Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Dios. El propósito de ella, Dios, es que nosotros seamos enseñados, Señor, redarguidos, corregidos, exhortados, edificados, Padre eterno, Señor, por medio de tu palabra, Dios, Señor. Pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Dios, Señor, y asimismo podamos ser una iglesia, Dios, Señor, que no nada más oiga, Dios, tu palabra, sino que también sea una iglesia hacedora de tu palabra, Dios, Señor. Así también delante de ti está mi vida, Dios, para que tú me ayudes, Señor. Tú sabes que te necesito, amado Dios, Señor. Glorifícate, Dios, en esta hora, Dios, en mi vida, Dios. Sabiendo, Dios, que tú lo vas a hacer, te damos muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Gracias, hermano. El hombre ha buscado siempre una sociedad perfecta. Y no nada más ha buscado, sino que también ha tratado de establecer una sociedad perfecta donde él pueda vivir y establecerse conforme a sus parámetros de justicia. Pero esto es realmente imposible, hermanos. El hombre no puede establecer una sociedad o una comunidad perfecta, porque el hombre sin Dios no lo puede lograr, hermano. Es imposible lograr ello. Por ello yo quiero que en esta noche vamos a considerar por medio de las Escrituras una comunidad gobernada por el Espíritu Santo, hermanos. ¿No? Vamos a ver en esta hora una comunidad gobernada por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos recordar de una forma clara que este libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico y que fue escrito más o menos aproximadamente en el año 62 después de Cristo por San Lucas. San Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre y también escribió este libro. También conocido como El Médico Amado, y está dirigido a Teófilo. Es un libro, por lo tanto, como les acababa de decir, un libro histórico que va mostrándonos de forma precisa los acontecimientos que se desarrollan tanto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como lo que se lleva a cabo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, abarca aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, más o menos podemos decir que fue
el periodo del año 33 al 62, 63 aproximadamente, hermanos. Y nos habla desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, que comienza este libro, hasta el encarcelamiento del apóstol San Pablo en Roma, amados hermanos. Pero en medio de ello, en el capítulo 2, que es el que nosotros acabamos de dar lectura, nos lleva sobre este pasaje sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, derramándose sobre esos 120 hombres y mujeres que estaban en aquel lugar, da inicio el nacimiento de la iglesia, ¿no? La iglesia no nace claramente no nace con Lutero, el reformador. La iglesia cristiana nace en el aposento alto hace 2000 años aproximadamente, hermanos. Con el derramamiento del Espíritu Santo es el nacimiento de la iglesia. También encontramos este discurso que el apóstol Pedro, poniéndose en pie, empieza a explicarle a aquellos hombres que se habían acercado para saber qué estaba aconteciendo, y empieza a explicarles conforme a las Escrituras qué es lo que estaba sucediendo en este momento, porque había hombres hablando en otras lenguas, ¿no? En otros idiomas, en otros dialectos, y empieza a explicar que era el cumplimiento de la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2 también. Y empieza él a explicar lo que estaba aconteciendo, y también confronta a los judíos a que se arrepientan, ¿no? Que busquen al Señor, que se aparten de los malos caminos. Y encontramos también por medio del Espíritu Santo el empoderamiento de la iglesia para poder predicar el Evangelio a todas las naciones, hermanos. Entonces, llegando a este capítulo 2, podemos nosotros encontrar este pasaje del cual nosotros acabamos de dar lectura, y por ello este título: una comunidad gobernada por el Espíritu Santo. Una comunidad es un grupo de personas que comparten un vínculo en común, ya sea un lugar geográfico, un lugar cultural, que tenga que ver con la cultura, con el idioma, ¿no? Tiene que ver con la cultura o con la religión, hermanos. Entonces, una comunidad gobernada nos está mencionando que gobernar es regir, es mandar, es tener el control, pero es una comunidad gobernada no por cualquier persona, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, esto es importante que nosotros veamos, porque nos está llevando a cabo que después del discurso del apóstol Pedro a estos hombres que se habían acercado a escuchar qué estaba aconteciendo en aquel lugar, en el aposento alto, hermanos, encontramos la Escritura que nos muestra la palabra de Dios, por ejemplo, en el versículo 37 de este mismo capítulo: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra, lo que nos empieza a mostrar la Escritura? Bueno, estas personas de las cuales habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios por boca del apóstol San Pedro, son confrontados, son redarguidos por la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pedro les muestra su condición como un pueblo pecador, como un pueblo rebelde, como un pueblo que crucificó al Mesías, y los lleva a reconocerse delante del Señor, los lleva a que cambien su forma de vivir, su forma de caminar, y eso significa arrepentimiento, ¿no? Es cambiar de dirección, y eso es lo que le está diciendo.
a estos hombres que se arrepientan de sus malos caminos. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se refiere al don del Espíritu Santo, se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, que lo lleva a reconocerse, y también la obra del Espíritu Santo que lo lleva Él es el que obra el nuevo nacimiento en la persona, en el hombre y en la mujer, ¿no? Entonces, y es un regalo el que ahora el Espíritu Santo esté morando en cada uno de los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Esto es importante que nosotros podamos entender que ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, solamente mora en aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? Y es un regalo, ¿no? El regalo del Espíritu Santo, porque nadie de los que estamos aquí, o nadie de los que somos salvos o hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros por nuestras obras. Sería un error que el Espíritu de Dios morara en nosotros por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿no? El Espíritu de Dios mora en aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? Y es un regalo inmerecido de Dios, que Dios, el creador del cielo y de la tierra, esté morando en nosotros, en medio de nosotros. Entonces es algo que nosotros podamos ver y entender. Ahora somos salvos, hemos sido salvos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando hemos venido delante de Él y hemos reconocido nuestra vida y nuestra condición como pecadores. Ahora estos hombres, que no eran pocos, no eran ni 100 ni eran 200, hermanos, ¿no? Nos habla la palabra de Dios que eran aproximadamente 3,000 personas las que fueron compungidas por la palabra de Dios, a los cuales la palabra de Dios redarguyó sus corazones, y vinieron delante del Señor y le pidieron perdón, y dice que la palabra de Dios que también se bautizaron. Bueno, nos habla que el resultado de esta predicación del apóstol Pedro, hermanos, encontramos los versículos que nosotros dimos lectura. Bueno, empiezo a leer desde el 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, hermanos. Y ahí es cuando entramos a los versículos que nosotros dimos lectura. Y todos los que creían estaban juntos. Y dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y decimos, una comunidad gobernada por el Espíritu Santo vive en unidad y generosidad. Esto es importante porque, como decíamos en un principio, un pueblo, una sociedad o una comunidad necesita ser gobernada por buenos gobernantes, pero realmente, hermanos, el corazón del hombre es malo, ¿no? Y hemos visto que no nada más en México, sino a lo largo de todas las naciones, cada uno de los gobernantes que han estado al frente de una nación no son perfectos, se han equivocado, ¿no? Muchos han cometido cosas atroces, terribles, tratando de gobernar conforme a los deseos de sus corazones, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto, porque el hombre no tiene a Dios, porque el hombre necesita a Dios en su vida. ¿Cuánto más un gobernante, hermanos? Bueno, pero nosotros ahora sabemos que la iglesia no está gobernada, no está gobernada por cualquier persona, sino que es Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Y esto es un cambio totalmente radical que debe demostrarse en la iglesia. Una iglesia que está siendo gobernada por el Espíritu Santo, por Dios por medio de su Espíritu, una comunidad gobernada por el Espíritu Santo, es una comunidad que vive en unidad y que es generosa, hermanos.
Esto es importante que nosotros veamos, y el ser generoso tiene que ver con la disposición de compartir nuestros recursos económicos, como también nuestro tiempo y nuestra energía, sin esperar nada a cambio, hermanos. Y esa debe de ser una característica que debe de haber en nosotros como iglesia. La iglesia que es gobernada por Dios por medio de su Espíritu Santo debe de ser una iglesia generosa, que podamos compartir nuestros bienes materiales o nuestro tiempo, hermanos, sin esperar nada a cambio, sino que se hace por amor, por compasión hacia nuestros hermanos. Y es algo que nosotros debemos de ver, porque esto va a manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Es algo que debemos, y no es como hoy en día sucede en las redes sociales, porque ciertamente pasa algo bastante curioso en las redes sociales, pero que tiene que ver con el corazón de las personas. Cuando una persona empieza a grabarse regalando tortas o regalando dinero, pero se está grabando, ¿no? Ahí vemos el corazón de las personas. ¿Qué es lo que busca esta persona? Busca el reconocimiento, busca que la gente vea, no, ese hombre es un hombre muy bueno, es un hombre de buen corazón, pero realmente en su corazón hay soberbia, hay orgullo, porque bien sabe que al hacer eso, bueno, en las redes sociales también tienen, por medio de este tipo de videos, también tienen ingresos monetarios. O sea, no lo hacen de forma altruista, como se puede decir, y de buen corazón. Sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios, la comunidad cristiana es una comunidad que nuestro vínculo más fuerte es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en Él tenemos el ejemplo perfecto, ¿no? Y entonces encontramos que en la iglesia debe de haber primeramente una unidad. El salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, ¿no? Para el salmista era algo agradable el poderse congregar, el poder estar juntamente con sus hermanos en el templo, con los levitas o con los que podían alabar al Señor y en unidad alabar al Señor. Para él era una bendición, ¿no? El poder estar juntamente con la congregación alabando al Señor. Para nosotros debe de ser algo deleitoso el poder estar en este lugar y alabar el nombre del Señor. Por cierto, nos da gusto tener familias y algunos hermanos invitados a este lugar. Nos da gusto, sean bienvenidos a este lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí todos son bienvenidos, ¿no? Y en ese sentir debe de haber en nosotros, en cada uno de nosotros, esa unidad y ese deleite de poder venir a este lugar, porque el propósito de venir a este lugar es para alabar y glorificar el nombre del Señor. No, es algo que debe de estar en nuestros corazones. San Pablo a los Efesios decía en el capítulo 4, dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y de eso hablaba, de esa unidad que debe de haber en el Espíritu, y se refiere a la unidad del Espíritu Santo que debe de haber en la iglesia. Porque los que han nacido de nuevo, los que han sido salvos, lo que buscan es la unidad, no separarse. Porque muchas veces lo que provoca el pecado en la vida del creyente o en la vida de las personas es apartarse de la congregación. Eso es una de las estrategias del diablo, ¿no? El apartar a la gente de la congregación, de la comunión. No, pero el que ha nacido de nuevo, aquella persona que está siendo gobernada por el Espíritu Santo, es aquella persona que busca la unidad, que busca la reconciliación, que busca el perdón. Es algo que debe de haber en nosotros, hermanos. Y asimismo, como decíamos, también debe de haber ese sentir de esa generosidad en nuestros corazones. Dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno
había menester. Y no quiere decir que vivían todos en un salón grande, una casa, como en una comuna hippie, hermanos. No, o sea, se refiere a la unidad que había en esta iglesia que había nacido de nuevo, ¿no? En estos hombres que habían nacido de nuevo, en estas mujeres que se congregaban, que se reunían en determinada hora, en determinado lugar, o ya sea en el templo, hermanos. Y eso es de lo que nos habla. Dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester, hermanos, ¿no? Entonces nos muestra que estos hombres y estas mujeres vendían sus posesiones y lo hacían para suplir las necesidades que había dentro de la iglesia. Esto es algo importante que nosotros veamos. Pablo también hablaba en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, decía: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Qué hermoso es saber que Dios ama al dador alegre, hermano. Aquel hombre, aquella mujer que se desprende para suplir la necesidad de su hermano, de su hermana, ¿no? Y en aquel tiempo, amados hermanos, el creer en Cristo, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, era algo muchas veces de vida o muerte, hermanos, ¿no? Ustedes escuchan la historia del apóstol Pablo, antes Saulo, cómo perseguía a la iglesia, hermanos, cómo los entregaba, cómo eran muertos la iglesia. Entonces, el profesar la fe cristiana tenía que ver también con el saber que estaba uno preparado para la muerte. Y entonces esos hombres, en medio de toda el pesar que había, vendían, bueno, el pesar en el sentir de que estaban siendo perseguidos, pero en el gozo que podían apoyar y colaborar con las necesidades o por las necesidades de la iglesia, ¿no? El vendiendo sus propiedades y dándosela a aquellos hombres necesitados. Y no lo hacían para tener un nombre que sobresaliera en medio de la congregación, porque bien sabemos que nuestro Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Recordará el caso de Ananías y de Zafira, aquel matrimonio que defraudó, que vendió la propiedad en ese mismo sentir, ¿no? Como muchos la estaban haciendo, vendió la propiedad, pero no lo trajeron el dinero como por el tanto que habían vendido la propiedad. En el corazón de estos hombres había engaño, había perversidad. Pero Dios nos muestra que Dios conoce el corazón y que cuando nosotros apoyamos, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos de ver y darnos cuenta que eso es muestra de una iglesia, de una comunidad que está siendo gobernada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene el gobierno de esa iglesia. Hermanos, ¿cuántos sabemos que en las congregaciones, en las iglesias hay muchas necesidades? Mire, podemos decir desde las necesidades de pagar el agua o pagar el luz o los servicios. Todo implica gastos. Bueno, que nosotros no haya pesar por las ofrendas o por las cooperaciones, porque sabemos nosotros que están tienen un cauce honesto y correcto, ¿no? Nosotros somos testigos de ello, ¿no? Que las ofrendas, que las cooperaciones que se hacen, es que vemos nosotros hacia dónde va el dinero que se ofrenda. En algunos lugares a lo mejor será un poco más, será diferente, pero nosotros tenemos la certeza de cómo se distribuyen los dineros que entran en la congregación, ¿no? En manos de quién están y en manos a quién son depositados, hermano. Y nosotros sabemos que cumplen un propósito real. Y en medio de ellos sabemos que Dios es glorificado.
¿no? Esto es importante que nosotros veamos. Hechos, seguimos en Hechos capítulo 2, pero ahora el versículo 46 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Una comunidad gobernada por el Espíritu Santo es donde hay, en una comunidad gobernada por el Espíritu Santo, hay alegría y sencillez de corazón, hermanos, ¿no? Es algo que nosotros debemos ver, que cuando en una iglesia está siendo gobernada por Dios por medio de su Espíritu Santo, es una iglesia que hay alegría, que hay gozo y que hay sencillez de corazón, hermanos. Esto es importante que nosotros lo veamos. Vimos versículos como la iglesia compartía los bienes materiales, no para ser visto de la iglesia, sino que lo hacía con alegría, con gozo, se desprendía con gozo y con alegría, hermanos. Vivían con sencillez de corazón. O sea, eso tiene que ver con una actitud no enfocada a la vanidad, no enfocada al orgullo, a la vanidad, no a la acumulación, sino a la pureza y a la humildad en el vivir al Señor. Porque usted sabe que hay mucha gente que tiene dinero y que Dios los ha bendecido, y que empiezan a sacar el dinero y empiezan a contar así su paca de billetes y empiezan a sacar, pero para ofrendar depositan el billete más pequeño, el de a 20 o la moneda, hermano. Muchas veces la gente así se muestra su dinero, pero no son así, y Dios ha derramado mucha bendición para con ellos. Seamos nosotros, hermanos, lo que tengamos. ¿Cuántos sabemos que lo que nosotros tenemos, de quién es? Lo que nosotros tenemos es de Dios, no es nuestro. ¿Para qué afanarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a una persona, un conocido en un ataúd, hermano? Díganme, ¿qué se llevó? No se llevó nada. O sea, el acumular, el tener para sí, hermanos. Bueno, nosotros sabemos que el hombre al polvo va, del polvo fue tomado y al polvo será, hermano, llevado una vez más. Seremos. O sea, no hay nada que nosotros podamos llevarnos. Y cuando la gente acumula por acumular y se olvida de Dios, esta gente jamás entendió quién era Dios, jamás entendió que Dios es el dador de todas las cosas, ¿no? Y entonces en la comunidad que está siendo gobernada por Dios debe de ser una congregación alegre, una congregación que debe demostrar esa sencillez. Aquí en esta congregación hay hermanos que son profesionistas, hermanos que tienen a lo mejor su negocio, que son emprendedores, que son empresarios, pero a ellos no les decimos por el título que han logrado en esta tierra, sino nos referimos a ellos por hermanos, porque tanto ellos como nosotros fuimos comprados a precio de sangre, hermanos, la sangre de Cristo Jesús. No le decimos hermano, no le decimos médico, no le decimos abogado o ingeniero, le decimos mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga, ¿no? Y a veces es algo que debe de haber en nosotros, que debemos de ser una iglesia sencilla, que debemos vernos y hablarnos con amor. Aquellos muchas veces grupos que se hacen en las iglesias es algo incorrecto, ¿no? Se hacen grupitos y a veces grupitos que se vuelven hasta elitistas y muchas veces señalan, no, hermanos, esto es algo incorrecto. O sea, nadie de los que estamos aquí valemos más que alguno otro. Todos valemos lo mismo, la sangre de Cristo, hermanos. Antes, sin Cristo, hermanos, nuestra vida era para perdición, hermanos, para condenación. Que nosotros haya ese contentamiento, que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Sí, a veces hemos pasado escasez. ¿Usted ha pasado escasez?
Sí, hemos pasado escasez y a lo mejor también ha habido momentos de abundancia en su vida que el Señor ha permitido. Pero que eso no robe nuestro gozo, hermanos. Que no nos hagamos amargados, raíces de amargura por nuestra situación o por la tribulación que nosotros estamos pasando. Sino que nosotros podamos venir delante del Señor, porque realmente, hermanos, en nosotros debe de haber ese gozo y esa alegría. Pero no es un gozo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos o que dejemos de tener. Ese gozo es el que tenemos porque Cristo mora en nosotros y su Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, hermano. No, es algo que debe de manifestarse en nuestras vidas, hermanos. El estar siempre gozosos, estar siempre alegres, estar siempre en nuestras vidas, unas vidas llenas del gozo del Señor, hermanos. Pablo a los filipenses decía: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad estimados inferiores los unos a los otros. Y Pablo hacía esta mención del hecho de que nosotros debemos de ser, dice, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Y cuál es ese amor? El amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Dice: unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimados inferiores los unos a los otros, hermanos. ¿No? Ese es, y después de eso viene como hubo ese sentir en Cristo Jesús, y empieza a manifestar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Vuelvo a decir, el ejemplo máximo que nosotros tenemos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo tenemos el ejemplo máximo. Después nos sigue diciendo la palabra de Dios, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comiendo junto con alegría y con sencillez de corazón. Nos dice la palabra de Dios: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Mire, para nosotros, no sé si para usted, pero a lo mejor que fuera a lo mejor para todos, que el poder disfrutar de la compañía de un hermano en Cristo, en verdad que es un deleite grande. ¿No? El poder, no sé, platicar con él o salir con la familia, visitar otros hermanos, otras familias en Cristo, hermanos, debe de ser para nosotros algo deleitoso. Y es algo que en nuestras vidas debemos de tener nosotros bien presente, hermanos. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y nos habla en dos sentidos: en el alimentarse, el ir y comer en una casa, una comida familiar con otros hermanos, como también el momento de lo que nosotros conocemos como el momento de la Santa Cena, ¿no? Es el hecho de nosotros, tanto en un hogar, el comer en familia, el comer con los hermanos en Cristo, como comer el momento de la Santa Cena en compañía de la congregación, debe de ser algo deleitoso para nosotros. Debe de ser algo agradable. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan con alegría y con sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, nosotros podemos encontrar en estos versículos, estos versículos son versículos muy ricos, pero que encontramos que una comunidad gobernada por el Espíritu Santo es una comunidad que vive en unidad y que es una comunidad generosa. Es una comunidad que también persevera en la enseñanza y en la adoración al estar asistiendo al templo, al poder recibir enseñanza, y en este lugar también nosotros poder adorar al Señor como es digno.
Y no nada más en este lugar, sino nuestra vida debe de ser un continuo sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Pero también una comunidad gobernada por el Espíritu Santo, también hay alegría y hay sencillez de corazón. ¿Y qué da por resultado cuando en nuestra vida se manifiestan estas características, amados hermanos? Bueno, nosotros vamos a encontrar que Dios empieza a manifestar y a derramar salvación. Porque la gente empieza muchas veces a darse cuenta que la vida que usted tiene es una vida diferente a la que ellos tienen. Y muchos de ellos empiezan a anhelar lo que hay en su vida. Y realmente lo que hay en nuestras vidas es el tesoro más grande. Y ese es Cristo Jesús, hermanos. ¿No? Entonces encontramos cuando una iglesia, este lugar es gobernada por Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos, y empieza a ver en nosotros, no nada más dentro de la iglesia, el ser generosos, el buscar el bien común, sino que también empezamos a extender nuestra mano hacia la gente que no es cristiana, hermanos. Y empiezan a darse cuenta que vivimos no anhelando las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo se acaban, perecen, ¿no? Nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo, hermanos. ¿No? Es algo que, y la gente se empieza a dar cuenta que muchas veces no es nuestros anhelos no son los anhelos del mundo, de la sociedad. Nuestros anhelos son otros, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta y la gente empieza a darse cuenta, y muchas veces Dios empieza a derramar salvación. Empieza a derramar salvación y dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, nuestra actitud, cuando nosotros empezamos a manifestar la obra de Dios en nuestras vidas, debe de ser notorio para la gente que nos rodea, hermanos. Debe de ser notorio. Que la gente lo vea en las tardes cuando sale de su casa con su familia, arreglado porque va a ir al templo, va a ir a alabar al Señor. Y sale con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque va a buscar al Señor, va a adorar al que vive, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, ¿no? Y la gente, muchas veces usted los ve y están en la calle, ahí en las banquetas, o están tomando cerveza, o están los amigos, los jovencitos en otras situaciones. Hermano, nuestro anhelo sea el Señor, sea el buscar la presencia del Señor. Que nuestra vida, nuestro propósito y nuestra prioridad sea el Señor en nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿hacia dónde estaría usted caminando si Dios no lo hubiera salvado? ¿Hacia dónde estaría usted yendo en este momento si Dios no hubiera extendido su mano de poder y de misericordia? Si el Evangelio no hubiera sido predicado a su vida. Usted estaría sumergido en el pecado, en el camino de muerte y de perdición, hermanos. No se avergüence de venir a la iglesia, de venir de cargar su Biblia, de venir y poder decir, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia, voy a adorar al Señor, necesito del Señor en mi vida. El Señor ha sido misericordioso. Y en verdad que el Señor ha enderezado nuestras vidas, hermano. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y el Señor ha manifestado su poder y su misericordia para con nosotros, hermanos, de una forma sorprendente. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? Bueno, que una comunidad gobernada por el Espíritu Santo tiene por resultado el crecer, hermano. Que empezamos a ver que hay gente que empieza a venir y que empieza a reconocer al Señor como Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados. Es el milagro más grande y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo hace Dios. O sea, cuando nosotros vemos y usted está siendo gobernada por el Espíritu Santo, su familia está siendo gobernada por el Espíritu Santo, es algo que tiene que ser, es algo que se muestra
que los vecinos tienen que darse cuenta que si antes tomaba, que si antes andaba en situaciones incorrectas, en pecado, bueno, ahora no, porque el Señor vino a su vida, porque el Señor lo transformó. Este pasaje, estos pasajes que acabamos de leer nos muestra una profunda, en verdad, una profunda visión de la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia en sus primeros años. Y son 3, 4 versículos, hermanos. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos muchos pasajes que nos van a hablar sobre cómo se conducía la iglesia en sus primeros años. Y nos muestra de una forma clara cómo debemos de ser, no nada más dentro de aquí de este templo, sino también en nuestras familias. Cómo debemos de conducirnos cuando salimos a la calle, al trabajo, a la escuela, hermanos. Cómo debemos demostrar en verdad que estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo en verdad tiene el control de nuestras vidas y nuestra vida está mostrando y está reflejando eso. Pero a lo mejor usted se ha dado cuenta que usted no ha podido cambiar su vida. Y ha llegado a un momento en el cual ha entrado a un bache en su vida que muchas veces no logra salir de esta situación. Y déjeme decirle que usted no va a poder hacerlo. O sea, nadie ha podido salir de la situación en la cual estaba por sus propias fuerzas. Ha sido Dios por medio de su Espíritu. No, es el Espíritu de Dios quien ha soplado a nuestras vidas, nos ha dado fuerza, nos ha limpiado y nos ha santificado. Ha sido Él. Por nuestras propias fuerzas no podemos, y a lo mejor usted está batallando y está luchando en este tiempo y ha venido delante de la presencia del Señor porque dices que no puedo, es que necesito del Señor, es que mi familia necesita del Señor. Hoy venga al Señor, hoy reconozca su vida, reconozca que sus caminos no son los caminos de Dios, que sus decisiones han sido incorrectas y que los han llevado a profundos errores, de los cuales lágrimas y angustia han venido. Hoy venga al Señor y dígale al Señor: Señor, yo necesito de tu Espíritu en mi vida. Que seas tú el que gobierne mi vida, que seas tú el que me enseñe, que seas tú el que me muestres por medio de tu palabra lo que tengo que hacer. Hermano, esto no es un evento aislado a lo que sucedió hace 2000 años. Este tipo de vida se puede manifestar hoy en día en su vida, en su familia, si usted viene hoy delante del Señor y le dice: Señor, ayúdame. Póngase por favor de pie. Persevere buscando al Señor. Busque, no se sienta mal si la gente lo señala o le dice hermanito o aleluya. Venga usted sabe que usted necesita del Señor. Usted sabe que necesita de la presencia del Señor, que necesita escuchar su palabra. Que la palabra de Dios sea algo constante, no nada más cada que venimos al templo, sino también en nuestros hogares. Que le dediquemos tiempo a escuchar y a leer la palabra de Dios. Que le digamos al Señor: Señor, ayúdame. Señor, glorifícate en mi vida. Señor, toma el control y el gobierno de mi vida. Hoy en esta noche el Señor nos ha permitido aprender una comunidad gobernada por el Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Si usted quiere pasar aquí adelante y decirle al Señor: Señor, ayúdame, está usted en un buen lugar. Si usted quiere doblar sus rodillas en su lugar, también puede hacerlo. Hoy el Señor va a mostrar su poder y su misericordia en nuestras vidas por su amor. Oh Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, una vez más es que venimos delante de ti, Señor. Tú sabes, Señor, que somos hombres y mujeres que te necesitamos,
que somos hombres y mujeres que necesitamos de tu gracia en nuestras vidas, Padre eterno, Señor, que necesitamos de tu gobierno, Dios, Señor, que tú seas, Señor, por medio de tu Espíritu, Dios, que tome el control de nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a hacer las formas, a vivir de forma correcta, Padre eterno, Señor, que podamos, Señor, que en nosotros haya gozo, Dios, Señor, que haya contentamiento, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor, que podamos gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la lucha, en medio de la adversidad o de la enfermedad, Padre eterno, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio, Señor, de una sociedad en tinieblas, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, Dios, generoso, Dios, Señor, un pueblo, Dios, Señor, que esté dispuesto, Dios, a brindar, Señor, su tiempo, su esfuerzo, Señor, sus recursos, Dios, para la obra tuya, Dios, para el engrandecimiento, Dios, de tu obra, Padre eterno, Señor, y que podamos ser testimonio delante de la gente, Dios, Señor, como cartas, Señor, abiertas, Señor, cartas escritas, Señor, que nuestra vida, Dios, Señor, dé testimonio, Dios, de que tú moras en nosotros, Padre. Ayúdanos a ser pregoneros, Señor, de tu palabra, Dios, Señor. Ayúdanos a ser embajadores, Señor, de tu palabra, Dios, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que la gente pueda venir, Señor, Señor, a ti, Padre bendito, Señor. Obra, Dios, en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, aquellos, Señor, que sus sendas, Señor, se han torcido, Dios, Señor. Tú eres el único, Dios, que puede enderezar sus vidas, que puedes traer, Señor, esos corazones, Señor, en reconocimiento, Dios, delante de ti, Padre eterno, Señor. Obra misericordia en cada hombre y en cada mujer, Señor. Necesitamos de ti, Dios, Señor, lo reconocemos, Señor. Necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Señor, de tu gobierno, Dios, Señor. Necesita esta iglesia, Dios, ser gobernada, Dios, por tu Espíritu, Dios, Señor. Necesitamos, Señor, llenarnos de ti, de tu palabra, Dios, Señor. Que tu palabra, Dios, Señor, sea algo que anhelemos, Señor. Que tu palabra sea algo, Dios, Señor, que nuestro ser anhele, Padre eterno, Señor. No nada más, Señor, cuando venimos, Señor, a tu templo, Dios, Señor, sino cuando en nuestras casas, Señor, con nuestros hijos, Señor, con nuestra pareja, Dios, Señor, podamos, Señor, leer tu palabra, escudriñarla, amado Dios, Señor. Obra, Dios, Señor, en nuestras vidas, Señor. Transforma, Dios, nuestra iglesia. Transforma este lugar, Señor, y derrama salvación, Señor, sobre este lugar, Señor. Y derrama, Dios, salvación, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, sobre nuestras familias, oh Dios, Señor. Derrama salvación, Padre eterno, Señor, porque hemos visto, Dios, cómo tú has obrado, Dios, Señor, de forma poderosa, Dios, Señor, porque seguimos clamando, Dios, Señor, por nuestras familias, porque seguimos clamando, Dios, Señor, por nuestros hogares. Sálvalos, Señor, sálvalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú eres grande y misericordioso, Dios, Señor. En tus manos, Señor, está nuestra vida, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú inclinas, Señor, tu oído, Dios, Señor, porque tu mano se mueve, Dios, en medio de un pueblo que sigue clamando, Dios, Señor, salvación, Señor, y misericordia, Dios, Señor. Obra, Dios, Señor. Gracias, Padre, por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor, en este servicio, Dios, Señor. Obra, Dios, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Gracias porque te has manifestado desde un inicio hasta este momento, Dios, Señor. Tu Espíritu Santo, Dios, Señor, se mueve, Dios, en nuestras vidas, Señor, redarguyendo, fortaleciendo, Dios, Señor, nuestras vidas, Señor, consolando, Dios, Señor. Gracias, amado Dios, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición, Señor. Aquellos que van distantes de este lugar, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, a Padre eterno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, oh Dios, y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Así somos despedidos. Puede dar gracias al Señor y salir como siente en su corazón. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Y nos vemos el día de mañana. El día de mañana tenemos servicio a las 7.